Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este viernes 30 de mayo del año 2025. Hoy, 30 de mayo, como les digo, se cumple exactamente un mes desde la última vez que nuestro presidente Pedro Sánchez Pérez Castejón dio una rueda de prensa. Fue en el Palacio de la Moncloa y fue porque, nada, había pasado un pequeño apagón hace 2 días que dejó a España a oscuras desde el sur hasta el sur de Francia. Desde entonces, tampoco es que hayan pasado muchas cosas en nuestro país dignas de ser comentadas por nuestro presidente, ¿verdad? Y quizá por eso Pedro Sánchez lleva escondido de los medios de comunicación parapetado tras los muros de la Moncloa o tirando de agenda internacional para rehuir a la prensa. Desde el último día que nuestro presidente se atrevió a que un periodista le hiciera una pregunta, el apagón, las causas del apagón, porque Pedro Sánchez se despidió de la prensa diciendo que no se sabía qué había pasado. Un mes después se niegan a reconocer qué es lo que había pasado. Se averiaron los trenes y se denunció un sabotaje. Los WhatsApps de Ábalos con Sánchez, en los que solo llamó pájara a la ministra de Defensa, entre otras cosas. El auto de la Audiencia Provincial de Madrid, donde dice que Begoña Gómez aprovechó su proximidad al presidente del gobierno para vender favores. El escándalo del aforamiento exprés del socialista Gallardo en Extremadura. El procesamiento de su hermano, del hermano del presidente. Los audios del Confidencial de la fontanera socialista Leire Díaz contra la UCO, el fiscal Grinda y compañía. La humillación de la Unión Europea con el empeño de Sánchez de cumplir con la exigencia de Puigdemont de hacer oficial el catalán en Europa. La dimisión del número 2 del ministro del Interior, que luego nos hemos enterado que ha sido dejar caer al secretario de Estado, dicen que por las balas de Israel. Y lo último, los audios publicados por Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital de las cloacas socialistas que confirman la cacería contra también la juez Viedma. Y cuando digo lo último, digo lo penúltimo, porque tenemos noticias de última hora que ahora les comentaremos. Ayer, en mi ausencia, el equipo sigue funcionando y de hecho funciona mejor. Esmeralda les contó que Sánchez tuvo la ocasión de admitir preguntas de los periodistas que estuvieron en Moncloa porque habíamos acogido al primer ministro esloveno. Y antes hubo un tiempo en que en España, cuando venía un mandatario extranjero, se hacía lo que se llamaba formato Champions. 2 preguntas los extranjeros, 2 preguntas los nacionales. Pero Sánchez hizo una breve declaración protocolaria y se largó corriendo. No vimos fuera las imágenes que después difundió Moncloa del primer acto que tuvo Sánchez por la mañana, porque ayer se cumplieron 5 años de la aprobación del ingreso mínimo vital y hay quien pensaba, esto es muy de Sánchez, montar un acto de conmemoración, llevamos 5 años con lo del ingreso mínimo vital que ha salido como ha salido. Pues ni eso, ya no montan ni actos propagandísticos. Sánchez se fue a las instalaciones del Instituto Nacional de Seguridad Social en Leganés a visitar a los trabajadores y la imagen a la que nos referimos es en la que Sánchez está dirigiendo unas palabras a los trabajadores desde un atril en una sala minúscula que, pese a ser minúscula, no estaba llena. Estaba igual de vacía esa sala de Leganés que el restaurante donde Leire se citó con el comandante imputado, también en Leganés. Y de allí Sánchez se marchó otra vez corriendo para encerrarse en Moncloa. Y si echamos un vistazo al calendario político, solo quedan 3 sesiones de control al gobierno antes del verano. La de esta semana se la ha fumado Sánchez, viaje en Bruselas. Veremos a ver qué pasa la que viene, porque en junio hay Consejo Europeo y Cumbre de la OTAN. Y ahí se supone que tendrá más complicado escapar de los periodistas porque es probable que tenga que reconocer que va a tener que subir el gasto en armamento y además el resto de mandatarios va a estar hablando. Lo mismo Sánchez ya
Y luego queda la rueda de prensa de final de curso, la de julio, que para entonces, imagínense ustedes, si solo en el mes de mayo les he hecho el relato de todas las cosas que han pasado, de aquí a julio lo que puede ocurrir. Cuenta hoy ABC que ahora mismo la sensación que se respira en las filas socialistas es de angustia y desesperación, que no hay una semana tranquila, que el episodio de Leire Díez ha sido especialmente crítico. La Sexta dice que ha disparado la inquietud interna en Ferraz y en Moncloa. Fuentes socialistas trasladan que Sánchez debe recuperar las riendas del partido, actuar de una forma más contundente, que esta vez parece que Feijóo ha reaccionado bien y a la altura. En Libertad Digital, Rubén Fernández habla de que en el gobierno están realmente preocupados por la postura que está liderando el PP. Fuentes de Moncloa, cuando son preguntadas por los escándalos de corrupción, dicen que es que son como bombas de racimos, un no parar, bombas de racimo. Significativo el giro de Zapatero, que ayer, lo cuenta Voz Populi, en una entrega de premios le preguntan a Zapatero por los audios de la fontanera 10 y Zapatero, en vez de decir lo de siempre, tenemos un gobierno a la altura, tenemos un presidente a la altura, tenemos un tal, lo que dijo que estaba alta era la temperatura y que como hace calor, esto a veces influye en la temperatura política, que hay que dejar que se enfríe, sobre todo eso. Tomás Cuesta, buenas tardes. Muy buenas tardes, noches. Hoy en ausencia de Cayetano González, disfrutando de un retiro para coger fuerza, no me extraña, con el mes de mayo que llevamos, ocupando silla de Cayetano. Ya lo ha sido, ¿eh? ¿Cómo? Que ya lo ha sido. Por supuesto, Cayetano, por supuesto. veces. Uno de los poderes que tiene el ser Cayetano, Tomás, es elegir al Cayetano sustituto. Y de la misma manera que Alejandro Vara eligió a Tomás como padrino de su hijo, Tomás elige a Alejandro Vara como su padrino en el duelo cayetanístico. Juez, buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Todo pasa por Dieter y, en efecto, bueno, el top del tertuliano son los viernes con los cayetanos, de modo que es absolutamente momento cumbre en la vida de un tertuliano, aunque sea un tertuliano veterano, cual es mi caso. Y es la tercera vez que estoy ya aquí, la tercera vez, tiene razón Tomás. Esmeralda Ruiz, ¿eso significa que es Cayetano platino? Sí, yo creo que sí, yo creo que se lo No, ha ganado. no, sí, ya sí, sí. ahí calienta que sale. ¿Cómo lleva la cuenta, eh? Hombre, Como escucha, Juan yo Pablo, también, Todo se yo lo también la anota. llevaría. El momento de los viernes es absolutamente claro, marca mucho en la vida del tertuliano, por lo tanto, una felicidad y un honor. Te relajas un poco. Bueno, no te Después de una creas. semana. Aquí no te puedes relajar ni Escucha, medio minuto. hubo un tiempo en que la tertulia de los cayetanos era para relajarse, hasta que a alguien se le ocurrió que los viernes eran los viernes basura. Y decidieron que había que sacar toda la basura del sanchismo los viernes y a los cayetanos le tocó hacer de eso, de basureros. Porque hay veces que, parafraseando al gran juez Vara, no es que todo pase por Dieter, pero sí nos enteramos en esta jurisdicción. Porque si Sánchez está enclaustrado en Moncloa, y ahora os voy a preguntar vuestra opinión, porque esto no digo que vaya a pasar políticamente lo mismo, pero esto huele a momento 5 días de reflexión. Esto huele a me encierro aquí, además los gestos, la cara, como... Pero es que hay otra persona que lleva callada desde que estalló la campaña contra una unidad de la Guardia Civil, y esa persona se llama Mercedes González, a la que el juez Vara lleva persiguiendo toda esta semana a ver si hacía o decía algo. Decir no ha dicho nada, pero nos acabamos de enterar por el diario.es de lo que ha hecho Mercedes González. Esmeralda. Pues Mercedes González ayer, jueves, se reunió con el teniente coronel Antonio Balas, se reunió con el resto de miembros de la cadena de mando de la Guardia Civil. Estaban también presentes el número 2 del Instituto Armado, el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, el general de la Policía Judicial, Alfonso López Malo, y el coronel al frente de la Unidad Central Operativa, Rafael Yuste. Con tanta gente en esa reunión,
¿Qué duró? ¿3 horas? Fue bastante breve, 20 minutos. 20 minutos, dice la información del diario.es, sin embargo, que fue una reunión donde se respiró un clima de máxima tensión. Mercedes González, la directora de la Guardia Civil, les pidió tanto al coronel Antonio Balas, al teniente coronel Antonio Balas, como al resto del cuerpo de la Guardia Civil, que siguieran trabajando con rigor, con profesionalidad, con objetividad, y que ella les trasladó también su apoyo para seguir, bueno, pues actuando como lo estaban haciendo. Dice la información, el encuentro fue cordial, 20 minutos, insistimos, y fue correcto, 20 minutos y máxima tensión. Cordial y correcto no es lo mismo, ¿eh? Mercedes González dice que previo a esta reunión, que como decimos se celebró ayer y que ha trascendido hoy, informó a Grande Marlaska, el ministro del Interior, de que se iba a reunir tanto con el teniente coronel Balas como con los otros mandos. Aunque no mencionó en esa reunión, por lo que cuenta esta información, no se mencionó el contenido de los audios que publicó el diario El Confidencial, la directora general se dirigió directamente al teniente coronel Balas para decirle, o trasladarle su solidaridad, dice la información, para lamentar las consecuencias personales que pudieran estar teniendo estas informaciones desde el lunes en prensa, y que al parecer el teniente coronel respondió que gracias, pero que a él no le afecta absolutamente a su trabajo. Cuenta la noticia que Mercedes González no se ha reunido antes con ellos, aunque esto salta desde el lunes, porque es que el general López Malo estaba en el extranjero y bueno, ella quería que estuviera presente en esa cita y finalmente se retrasa hasta el jueves. 20 minutos, máxima tensión, pero cordial, correcto. ¿Qué os parece? Porque si realmente Mercedes González cree que hay que trasladar su apoyo a un teniente coronel por lo que pueda estar sufriendo él y su familia con una campaña de la cloaca, lo normal sería que esta señora hubiera salido públicamente a defender al teniente coronel, que no está siendo atacado en privado, que está siendo atacado en público y en privado. Tomás, Alejandro. Mira, Mercedes González es el primer episodio del desmontar la Guardia Civil. Ella misma es un baldón. No, o sea, no puede ser. No puede ser. Es decir, que esa señora que se inventaba, ¿no os acordáis? Bandas de fascistas, de nazis en San Blas, que iban a tomar, que se lo inventaban cuando era concejal del Ayuntamiento de Madrid, y luego cuando fue delegada del gobierno, permitió una manifestación de ultraderecha por Chueca para que insultaran a los homosexuales. Es decir, es un personaje, de verdad, yo la conozco un poco, es un personaje oscuro, pero vamos a dejarlo ahí. Quiero decir, no tiene ninguna capacidad, y no puede. Claro, que ella, que en una nota digan que esa reunión ha sido correcta, ya es algo absolutamente sorprendente. O sea, no iba a ser correcta, que iban a tirarse. Es una reunión entre militares que saben comportarse, y se supone que su sí, pero mando... que no es una nota, porque lo que sabemos es que han hablado con gente del diario.es, pero que les digan, bueno, la reunión fue de máxima tensión, no, la reunión fue cordial, bueno, la reunión fue correcta. Sí. Yo creo, o sea, que no se tiraron nada. Que quedamos nosotros tres, pero para saludarnos, y dura más de 20 minutos. Es que solo con decir buenas tardes ya... Claro, solo con los saludos... A todos los que estaban... La gente que hay allí, además que no se ven con frecuencia, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal la familia? Bueno, ya levantamos la sesión. Y simplemente lo mismo, simplemente ella ha tenido tiempo para transmitir alguna consigna, seguramente. A mí me da la sensación de que Mercedes González, que evidentemente tenía que haber salido el primer día, el director general de la Guardia Civil, tenía que haber, en cuanto estalló la historia de los vídeos, por supuesto tenía que haber dado la cara. Hoy, después de esta reunión, parece que está actuando como la ministra, porque sí que es el ministro el que tiene. Lo mismo Marlaska se ha reunido también con
toda la Lo habríamos cúpula, sabido. lo habríamos sabido. Lo habríamos sabido Lo porque habríamos además sabido. Porque la es nota mucha del gente- diario.es dice y he informado, Claro, he informado al claro, ministro. el diario.es habría dicho y lo hace después de reunirse el Con ministro. lo cual, no Y a solo, la nueva está secretaria de tapado, Estado. no solo está tapado Sánchez, sino que está tapado el ministro, que lleva tapado prácticamente desde las balas de Israel, que prácticamente es ahora mismo como una especie de el jefe, o sea, el jefe de los rumores, el que lidera los rumores de qué va a pasar con el Ministerio Interior, cuánto tiempo le queda y quién van a ser sus sucesores, de lo que se habla en el Ministerio Interior y en el entorno de Marlaska. Así está de tapadito. Y Mercedes González es una de las personas. Mercedes González es del partido, es una militante acendrada, es muy, pues como ha dicho Tomás, es Muy muy tajante, Sánchez, taxativa y muy y Sánchez. muy sanchista. Secretaria, pero sí. Totalmente. Igual que la número 2 que han puesto a Marlaska, Igual. la señora Aina de Baleares, que también es militante del partido, por lo que se ve es de un carácter de narices y además de las que aquel que se despista un poco, por lo que se ve cuando ella era delegada del gobierno en Baleares, tenía, Me recuerdan a tenía Leire su las aquel. dos. Claro, Sí, es ese claro. estilo. Es y el además, perfil Leire. Sí, sí, claro. las dos son Mediocres, periodistas. Mercedes y Leire, además, son periodistas Sí. para más INRI. Con lo cual, es una historia absolutamente anómala, ¿no? Ante una crisis, una situación, lo que estamos viendo, que realmente ha golpeado al PSOE, le está golpeando y le está haciendo muchísimo daño, lo que le está pasando al gobierno es que ahora está absolutamente no solo pasmado, sino desconcertado. Y esta reunión evidencia, yo no sé lo que le habrá dicho Mercedes González a los asistentes, pero es muy posible que les haya intentado dar instrucciones de algo y le habrán dicho aquí quién cumple con su deber y quién no está cumpliendo con su deber. Eso Oye, es elemental. imagínate, claro. perdón. Oye, Tomás, tú eres ahora mismo el teniente coronel Balas. Oye, si te está afectando mucho esto y quieres dejarlo, directora general, Un cuerpo. no me hace mella Ya, lo que me ya, están lo estás haciendo. diciendo, claro. Voy a seguir haciéndolo. Escucha, y le faltó decir al teniente coronel, y ahora más. O sea, un cuerpo que tiene como lema el honor es nuestra principal divisa, cogen, intentan pringarlo de arriba abajo, es decir, deshonrarlo. Y esta tía tarda 4 días en... es que esa es la historia, por eso tendría que salir el primer día. Porque es la Guardia Civil, no es una historia de la policía, que puede haber un comisario... Y porque raro, Radio digamos. Televisión Española está formando por favor. parte de la cacería Pero claro, a la Guardia Civil. a la Guardia Civil. Porque es verdad que en ausencia no se puede decir que el sanchismo esté callado. Porque en ausencia de Mercedes González y de Pedro Sánchez y de Marlaska está Silvia Inchaurrondo tratando de salvar los muebles. Claro, Pero, bueno, con ¿qué eso. pasa con Pedro Sánchez? ¿Qué pasa? Porque yo Porque no había no hecho sale. el cálculo, lo ha hecho el equipo. Me han dicho, oye, Dieter, que es 30 de mayo y el 30 de abril fue la rueda de prensa 2 días después del apagón del 28 de abril. Y desde entonces Nada. no han ocurrido cosas y el presidente Sigue apagado. ni una sigue de apagón Sigue apagado. informativo. Sigue apagado. Sí, sí. Sí, sí, Apagón sí. informativo. Claro, claro. No, pero es que estáis... ¿Sabes lo que yo... Perdona, Alejandro. Que estos tíos están acostumbrados a llevar la realidad del ronzal. Se la inventan. Y en este momento la realidad va por delante de ellos. O sea, y esto no lo pueden gestionar. No pueden. No pueden porque no saben qué decir. Normalmente antes ya tenían el hecho y al mismo tiempo ya llevaban bueno, pues, todos los argumentos, ese argumentario que llevan todos para justificar algo. Ahora no pueden. Ahora, la verdad, la realidad, lo que está ahí todos los días, les salta a la cara cuando se toman el café del desayuno. Y no saben gestionarlo, porque están acostumbrados a inventar, a mentir directamente, pero no mentir porque es el entramado con el que se justifica, pueden justificar todo. Es decir, es su estos, ¿cómo se llamaban estos que se hacían las casitas de Los mecanos. los mecanos? Sí, van ensamblando mentiras y levantan eso que se puede llamar sanchismo, se puede llamar lo que le da la gana. Ya está, es decir, y en este momento no pueden. Pero lo que pasa, Tomás, es que Es mi opinión. el sanchismo, que es una cosa muy amplia, además, el sanchismo, Pedro Sánchez lo definió con no
no mucha fortuna cuando dijo aquello de ¿qué es el sanchismo? El sanchismo es engaño, manipulación, tal. El sanchismo es lo que está sucediendo en España desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Eso fundamentalmente es sanchismo. Y en el sanchismo hay mucha gente, pero hay mucha gente que ahora mismo, como lo están empezando a decir en privado, Vara, están desconcertados. Porque lo de los 5 días de reflexión, irse a ver al rey y darles la sorpresa a todos, lo cambió. Lo cambió porque dicen, este hombre es imprevisible hasta para los suyos más cercanos. Y ahora, cuando el jefe no habla, todo el mundo se echa a temblar. Al servicio de la Moncloa, reunión, como los santos inocentes. Y además se nota que no tienen argumentarios. Es que Ninguno. se ve. No, es Aquí esto, lo es- que cuentan dentro es la eso, gente que sigue el PSOE y lo que cuentan de lo que está pasando dentro del partido es que ha golpeado muy duro los vídeos porque dice, claro, hasta ahora sabíamos que algo se estaba haciendo pues para retomar cómo van los procedimientos contra la mujer de Sánchez, contra el hermano, toda esa historia. Ya se sabía que al margen de las actuaciones de la Fiscalía, de la Abogacía, bueno, que algo se estaba haciendo porque es normal, porque Pedro Sánchez tal cual dice. Pero es que ahora, con los vídeos y los sonidos, es que estamos, y los audios, dice, estamos viéndolo. Es el show de luz y sonido. Directamente lo estamos viendo y eso, la gente que está, yo qué sé, un militante de Salamanca o un cuadro intermedio de Cáceres, dices, leñé, narices, pero si es que lo que están haciendo es esta chica que todo el mundo la conoce, además, vamos, que es una incitación al delito y una persecución a la Guardia Civil y un intento de dinamitar la UCO. Eso es lo que se está viendo ahí, además mediante unos personajes Y lo de los perseguidos vídeos por la sexuales justicia, de la y los Fiscalía. vídeos de la justicia, la Fiscalía Que el dice, problema, claro, Vara, esto ya no es esto los ya no de es que te lo cuenten las... Claro, dice, pero ya no bueno, es los de fuera, porque los de fuera están desconcertados desde que tenían que explicar a los suyos que la amnistía era buena y que el cuponazo catalán es magnífico y que en Extremadura, Andalucía, Murcia o Albacete están encantadísimos todos por lo que está haciendo Montero favoreciendo a Puigdemont. Pero es que en Ferraz, en Moncloa y en el grupo parlamentario, todos conocen a Leire Díez. claro. Todos la conocen. Hombre, Pachi el primer día y fue el que patinó, pero Y- ahora y- intentaba... No le quedaba, porque Y sabía que Cristina, estaba en y todos los Cristina sitios. Narbona, todos conocen. Todos la Yo conocen. creo que el argumentario, de baratillo, como siempre, pero el argumentario ya lo tienen hecho. Van a tratar de contrarrestar la contundente respuesta de Feijóo ayer de o democracia o mafia, diciendo hay mafia, pero es la mafia contra el gobierno. Yo creo que ese va a ser el argumentario. La cacería. Pero su problema... Ya lo han dicho. lo Sí, de- sí, por eso es lo que de la empiezo, mafia, sí. claro, es que empiezo a ver ahí, ves, rápidamente Sí. lo deslizan y empiezan a repetir uno detrás de otro. Es verdad que tienen un problema ahora mismo, y es que hasta que no habla Sánchez, un argumento no se hace de oro. Oye, ¿será esto lo que tendremos que decir? ¿Qué decimos? ¿Que Leire es una pequeña Nicolasa? A ver si luego va a llegar Sánchez y va a hacer como lo de la ley del sí es sí, lo del apagón o lo que sea. El problema que tienen es que tú puedes decir ya las palabras más gruesas, que los jueces son golpistas, que la Guardia Civil es golpista, que los periodistas son golpistas, que los fiscales son golpistas, pero al día siguiente te sale otra noticia. Claro. Miren, aparte de que hoy publica Carlos Cuesta en Libertad Digital que Sánchez mantuvo una relación con Leire Díez en relaciones en redes sociales desde 2011, Sí. pero saludándose, good morning Leire, good morning Pedro y demás. Ella es muy activa en redes. Muy activa. Lo ha borrado todo, pero Lo ha es muy borrado todo, activa. pero la actividad Sí. ha quedado ha quedado, registrada. El problema es que cómo van a salir a dar explicaciones desde Moncloa. ¿Qué van a decir si lo que se está descubriendo forma parte de lo que decía Tomás del Mecano? Cada vez tenemos una pieza que dices, pero no es posible. Siento repetirme, pero les tengo que hablar del expresidente de la SEPI, del señor Vicente Fernández Guerrero, y de los 542 días que María Jesús Montero estuvo dejando la SEPI sin presidente, a ver si conseguían de alguna manera, y decíamos,
inocentes Todas las nosotros. semanas lo recordaba. Sí, pero inocentemente decíamos, ¿pero qué está esperando? ¿A que los jueces vayan a cambiar de criterio? ¿A que por ciencia infusa? ¿Qué ciencia infusa ni qué ciencia infusa? Que hoy sabemos que Leire Díez estaba trabajando para ver si podía cargarse la causa contra el presidente dimitido de la SEPI y así volver a ponerle Pero esta es tanto... una empresa navarra, ¿no? Es que espera, Ay, espera. perdona. No adelantemos, Tomás, Sí, que si no perdona, se nos lo pierde la siento. gente. Pero, insisto, dimite el presidente de la SEPI por el caso Aznalcóllar. Y en vez de decir, bueno, y su sustituto es, María Jesús Montero dice, como es una imputación que le van a quitar, no elegimos a nadie. Pasó una semana, oye, pasó un mes, oye, pasaron 542 días y la justicia dijo, no solo no te quitamos la imputación, sino que te procesamos y pedimos para ti una condena de 19 años de cárcel, 60 años de inhabilitación y una multa de 2 millones de euros. Y ahora pregúntense ustedes, ¿y esto qué tiene que ver con la fontanera Leire Díez? Pues porque hoy cuenta el Español que Leire Díez estuvo maniobrando durante ese tiempo para tratar de rehabilitar al expresidente de la SEPI. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacía, Esmeralda? Pues se cuenta esta noticia El Español que hablaba con periodistas, con medios de comunicación, para lograr una corriente de opinión favorable al cierre del caso. Ese trabajo lo hizo mientras era directora de comunicación de la sociedad pública ENUSA, participada por la SEPI. Para lograr el objetivo, Leire Díez preparó un argumentario contra Emerita Resources, la empresa que había judicializado el proceso de Aznalcóllar. Leire Díez llegó incluso a elaborar una pseudonota de prensa titulada Las puertas giratorias de Emerita Resources. Ahí señalaba cómo en 2014 esta empresa había contratado al sobrino de Felipe González y continuaba relatando cómo años después esta empresa volvía a repetir la jugada contratando a Alberto García Valera, que fue exconsejero de Industria y Hacienda en el gobierno andaluz de Moreno. ¿Qué más hicieron? Pues además de ir contra la empresa denunciante del caso, ¿les suena lo de ir contra el denunciante? También cargó contra la instrucción. ¿Les suena lo de ir contra los que están haciendo una instrucción desde un juzgado? ¿Les suena que la Fiscalía, oh sorpresa, pidiera el archivo de la causa? ¿Les suena diciendo Leire Díez, no habléis con todos los fiscales, hablad con los fiscales y con los guardias civiles que os digamos nosotros? Al final, ¿qué pasó? Que la justicia siguió implacable, que es lo que el sanchismo no pensaba que iba a suceder. Dice, pero ¿no lo hemos conseguido desimputar? Dice que desimputar, como me sigáis ayudando, joder, que me han pedido 19 años de cárcel. Bueno, no te preocupes, Vicente. Tito, como te llamen. No te preocupes, que te hemos encontrado un sitio donde te vamos a colocar. Y casualmente es una de las empresas navarras del llamado cupo de Santos Cerdán. Eso ya lo contamos el otro día, que le dimos la relevancia suficiente porque me parece que es un escándalo de primera. Pero claro, ¿cómo íbamos a imaginar que hoy tenemos que contar que Juan Ignacio Díaz Vidart, el famoso Juan Ignacio Díaz Vidart, también lo han colocado en la misma órbita? Enseguida les digo dónde ha acabado Vidart, pero antes es necesario, por si a ustedes Vidart, pero ¿y este Vidart? Vidart es uno de los compañeros de baloncesto de Pedro Sánchez, que de la cancha de Moncloa pasó a la cancha política. Concejal del PSOE en Torrelodones, pilla cerca de Moncloa. En cuanto Sánchez llegó a la Moncloa, Vidart ficha por el Ministerio de Industria de Reyes Maroto. No como un cualquiera, sino como probablemente, junto con el de Montero, uno de los jefes de gabinete que más mandaban. Estuvo 5 años y durante todos esos años se dedicó a promocionar la carrera de Begoña Gómez. Porque recuerden que era el jefe de gabinete del Ministerio de Turismo. Fuentes del gobierno le contaron en su día a Diogetti que Vidart era el jefe de gabinete que trasciende a su ministro y a quien llamas antes, Reyes Maroto.
no te preocupes, si todos sabemos que tú eras responsable porque lo sabías todo, pero que, en fin, ya hemos visto lo que haces en el Ayuntamiento de Madrid. Fue al que llamó Nadia Calviño, cuando Nadia Calviño estaba intentando colocar a su marido en la Escuela de Organización Industrial. Oye, os lo voy a repetir por si, con esto del calor, que la vicepresidenta primera y ministra de Economía llama al amigo de Pedro Sánchez, jefe de gabinete de un ministerio, para decirle, oye, ¿puedes colocar a mi marido? Varios medios de comunicación publicaron que Vidal recibió en la planta noble del ministerio a los principales imputados de la trama de los hidrocarburos, cuya licencia gestionó. Entre los empresarios con los que se reunió, los imputados por la trama de los hidrocarburos, Claudio Rivas y la famosa Carmen Pano. Sí, la que dice que ha llevado bolsas de dinero a Ferraz para dárselo a Cerdán. Fue muy movida la salida de Vidal del ministerio cuando a Reyes Maroto le dan la patada y le dicen, Reyes, que no quiere ir nadie a presentarse contra Almeida, ¿por qué no vas tú? Hombre, no fastidies. Y que si colocaron, recolocaron, Vidal tenía mala fama por lo que mandaba. ¿Saben lo que pasó a dirigir Vidal cuando dejó de ser jefe de gabinete? La fundación de la Escuela de Organizaciones Industriales. Sí, donde Calviño quería haber colocado a su marido y no pudo porque hubo cierto escandalillo. Luego se pasó lo mismo con otra institución pública. 15 días antes de que estallara el caso Koldo, Vidal abandona todas sus responsabilidades públicas. No significa que saliera del PSOE porque contó Ketty Garat cómo Vidal en el último congreso aparecía como observador con acreditación incluida. Lo que pasa es que, según la ley de incompatibilidades, Vidal no podía desarrollar actividad en el sector privado hasta el mes de marzo de 2025. Sin embargo, Voz Populi, otra noticia de hoy, ha publicado que el amigo del baloncesto de Sánchez, que el promotor de Begoña Gómez en el Ministerio de Turismo, que el jefe de gabinete de Maroto, que el que se reunió con los implicados en la trama de los hidrocarburos, no esperó al plazo legal y a mediados del año 2024 fichó por el grupo Urbas. El grupo Urbas, ¿a mí qué me suena, Esmeralda? Pues te suena por dos cosas. Lo primero, porque esta empresa es la matriz de Construcciones Murias, que esta compañía es, bueno, pues cuando la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, fue a declarar al Supremo, es la que menciona cuando dice que Ábalos y Koldo se estaban interesando por ella. ¿Por qué la menciona? Porque aparecía en el listado el papeluco que dijo Óscar Puente, en el listado que dio Aldama para decirle a la Fiscalía Anticorrupción y al juez Pedraz las empresas a las que se llevaron mordidas y del cupo vasco y demás son estas. Anda, se lo pasaron a Pardo de Vera y dijo Pardo de Vera, pues por esta me preguntaba mucho Koldo y Ábalos. ¿Qué ha pasado, Pardo de Vera? Que te han calomado lo de Jessica. Bueno, además, en el año 2021... Murias se hizo con la adjudicación por parte del gobierno de Pedro Sánchez de la construcción de la cárcel más moderna de España, en el País Vasco, y acabó quebrando en marzo del 24. Murias cayó en concurso de acreedores unas semanas después, qué casualidad, de que estallara el caso Koldo. Pero había un dato más importante, es que Urbas pujó con fuerza para hacerse con el control de Abengoa, la apuesta del Ministerio de Industria, donde estaba Vidal, aunque es verdad que finalmente no prosperó. El pasado mes de febrero, Vidal pierde la memoria cuando tiene que acudir a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Allí enmudece ante los senadores diciendo que es que tenía una declaración judicial. La semana pasada, Vidal tuvo que declarar, esta vez como testigo, ante el Tribunal Supremo. En sede judicial no tuvo más remedio que admitir que se reunió, sí, con los imputados de la trama de hidrocarburos y que lo hizo a petición de Koldo. Dijo que no recordaba los detalles porque tenía mucha carga de trabajo y tampoco supo decir si su entonces jefa, la exministra Reyes Maroto, estaba o no estaba al tanto de todo. El enfado que se pilló el juez con el intento de vacile de Vidal
Sí. Es parecido al Vale. enfado que se pilló el juez con el hermano de Coldo cuando Joseba dijo que iba a República Dominicana por placer y le dijo, y la segunda vez por más placer. Ah, ¿usted va 2 días a República Dominicana por puros? ¿Por amor? Bueno, ya empezó a salir los miles de euros con los que volvía. Voz Populi ha contactado con la empresa Urbas y con el propio Vidart para saber cuál era el vínculo con la promotora. Me parece muy bien que estéis, Vara, dándole la cancha al tema de lo de la cárcel y las concesiones y los enchufes, porque es tremendo, tremendo que los que salían rebotados por temas de corruptelas, escándalos y tal, de los puestos de máxima responsabilidad, primer plano político del sanchismo, los colocaran en la parte que se está investigando si era la de las mordidas y la de la financiación del sanchismo. Bueno, pues ni la empresa ni Vidal han respondido. Y como les digo, a pesar de que te dan todos estos contratos, la empresa en preconcurso de acreedores ante el riesgo de quiebra. Es indefendible. No hay argumentario que pueda sacarte de este atolladero. Ni lo puedes cocinar, no se puede, no, es imposible. Además, hay algo que yo creo que sí que es muy significativo, que en este caso ya no es la prensa digital o la prensa, eso que llaman en Francia la prensa ciudadana, la prensa más que no está ligada a grandes grupos, es que la prensa Main Street, los grandes, los grandes cabeceras, que ya no son tanto, pero siguen ABC, el mundo, bueno, el mundo por supuesto, pero el país, incluso todos están ahí. Ya no se pueden quedar fuera. A mí, ayer estaba viendo al Rojo Vivo y habían metido dentro del elenco de opinadores, habían metido a dos mamporreros, pero dos mamporreros socialistas, y el propio director del programa se reía, pero decían... Pero lo que me estás diciendo es ridículo. Entonces, no puede ser. Pero ¿cómo me vas a decir ahora que hay? O sea, es que el argumentario... no tenían argumentos por el ningún argumentario sitio. hinchado roundista es muy difícil de seguir, Vara. Es que no se atreven a hacerlo ni los sanchistas. sanchistas. Quedan en ridículo. Sí, sí. No están enviando desde Moncloa, no están enviando el argumentario habitual porque se han quedado descolocados, no nos engañemos. Aparte de que Moncloa ya no funcionan, porque primero el golpe está siendo muy bestia, pero el golpe ha sido muy bestia, Sí, muy duro, durísimo. Y me comentaban esto de las fuentes del PSOE, dice, es que es como un tiro que nos ha dejado muy mal heridos al partido. Y no sabemos en Moncloa porque ahora mismo desde Moncloa no les llegan prácticamente ningún input ni ninguna referencia de cómo se tienen que manejar. Y entonces van improvisando. Hoy ha salido Pachi López, pero ya hemos visto que estos 4 días, esta semana, ha sido la semana más larga, de mayor sufrimiento, de sudores fríos, de toda esta gente escondiéndose y sin saber qué decir. El miércoles lo de Bolaños en el Congreso fue de... o sea... Era tan ridículo que él sabía que estaba haciendo el ridículo. Esta historia, además, lo que tiene es 2 efectos. Primero, que no saben lo que va a salir al día siguiente, por lo tanto, es verdad lo que tú comentabas antes. Según lo que digamos, lo estás reproduciendo en una radio y está saliendo la noticia con justamente lo contrario, el señalamiento de alguien. Dice, claro, es que te puedes arriesgar que ya digamos, bueno, va de eso a que eso puede pasar. Cosa que evidentemente a nadie le agrada. Y luego que van apareciendo redes y más redes con historias paralelas, porque son 7 años, empezaron el primer día de aterrizar allí, empezaron prepandemia, siguieron con la pandemia, que fue la apoteosis, y luego ya, claro, las ramificaciones, todo esto que estabas contando, que es mafia pura, es que al final es una forma de funcionar de a este, bueno, le coge la justicia, lo recoloco, lo voy dando, es evidentemente la forma de funcionar del sanchismo, pero es que estos son unos tentáculos inabarcables. Que habían creado un régimen. Con Luca, claro. Dice, es que la piobra es que no tiene fin. Vamos viendo cada día nuevos personajes, nuevos argumentos, nuevos delitos, nuevas tramas, y están, claro, están paralizados. La verdad es que lo que sí que se les ve es que están paralizados y nadie sabe en qué está pensando Pedro. Pues nosotros no nos paralizamos, seguimos en la tertulia de los Cayetanos. Vamos ahora con el orden tradicional, escuchamos a la columna de cultura de Agapito Maestre y luego vamos con la cuenta y con el Cayetano de la semana.
Ojo, porque me sopla el equipo que se ha producido un hecho insólito enseguida. Pido la paz y la palabra. Feria del Libro de Madrid. Industria curiosa. Cuidado, amigo, no se precipite a la hora de adquirir un libro. Siga el consejo de Cervantes, seleccione bien y dése el lujo de censurar al modo que lo hizo el primer creador de la crítica moderna. Recuerden aquel breve pasaje del Quijote. ¿Quién es este tonel? Este es, respondió el barbero, don Olivante de Laura. El autor de este libro, dijo el cura, fue el mismo que compuso a Jardín de Flores, y en verdad que no sepa determinar cuál de los dos libros es más verdadero, o por decir mejor, menos mentiroso. Solo sé decir que éste irá al corral, por disparatado y arrogante. ¿Se salvaría de la hoguera Jardín de Flores curiosas? ¿Quién sabe? Si lo encuentra en la feria, querido seguidor de Es la Noche de Dieter, cómprelo, es una joya literaria. Contiene loas famosas, en las cuales se declaran las condiciones y calidades de las mujeres, según se dice en el subtítulo del libro. Quizás sea una obra propia de un loco, o mejor, de la imagen de aquel loco, según lo refiere el mismo Cervantes, que fijó o que fingió cordura hasta no verse en la puerta del manicomio, donde se despidió recordando que él era Neptuno, padre y dios de las aguas. Sea como sea, escrito por un loco cuerdo o por un cuerdo loco, este libro siempre sugiere y cura melancolías. Libro póstumo en el que se había gastado mucho tiempo Antonio Torquemada. El mismo tiempo que gasta todos los días otro Antonio, mi poeta de cabecera preferido, Antonio Piedra, quien hoy se preguntaba, ¿qué es un nacimiento sin flores? Una extrañeza casi inhumana. Respuesta exacta, poética, iba ilustrada con una bellísima pintura de flores de todos los colores y a su lado una filosófica jaiquilla. Por esto, si nace, la flor le acompaña en casa o en los hospitales. Lean, amigos, en los libros de Antonio Piedra y del bueno de Antonio Torquemada. La Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.